entender justamente lo que pasó. En Génesis 3:15 dice la palabra de Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía acerca de Cristo, de la simiente de la mujer. Y evidentemente esto iba a venir de una línea, de una descendencia de Adán. ¿Sí o no? Entonces, Adán luego tuvo dos hijos, Caín y Abel, por medio del cual tenía que venir Cristo. La Escritura nos muestra que Caín era del maligno, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Luego de eso, en Génesis 4:25, dice así: conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿A quién mató? Caín. Y sabemos que Caín era una persona que no tenía fe. Entonces sabemos la diferencia cuando estudiamos la diferencia entre Caín y Abel. ¿Cuál era? Su fe. Las obras de Abel eran buenas, las de su hermano eran malas, por eso le odiaba a Caín a Abel. Entonces, una persona de fe es una persona que tiene buenas obras. No es salva porque tiene buenas obras, tiene buenas obras porque es una persona de fe. Esa fe fue demostrada por sus obras. Dios desecha a Caín, pero Dios no le mata a Caín. Caín va y tiene una descendencia grande también. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y empieza a haber una línea, una descendencia que viene de parte de Set y otra descendencia que viene de parte de Caín. Y cuando empezamos a mirar la descendencia de Caín, ya vemos que enseguida Lamec toma dos mujeres. Empieza la poligamia. Pero antes de Lamec, Caín ya le mató a su hermano, consecuencia del pecado. O sea, el resultado de toda la humanidad que estamos viendo hoy, porque muchos cuestionan si Dios existe, ¿por qué está así el mundo? Por causa del pecado. Así de sencillo. Cuando se introdujo el pecado, se pervirtió todo. Acá está Adán. Luego viene Set. Después nace Enos. Luego Cainán, Mahalalel. Después de él viene Jared. Luego aparece Enoc, una persona que Dios tanto le quiso, que era tan agradable, que era tan obediente, y Dios tenía una relación muy íntima con él. La Biblia dice: caminó Dios con Enoc y desapareció porque Dios le llevó. Enoc fue uno de los pocos, porque el otro fue Elías, que no vio muerte. Luego de Enoc viene Matusalén, fue el ser humano más longevo. Luego viene Lamec, y de Lamec nace ¿quién? Noé. Dios va a hacer un alto a la humanidad. Fíjense que son 9 generaciones pasaron y Dios tiene que destruir la tierra por la perversión de la humanidad. Su pensamiento era solamente de continuo el mal. De Noé nace Sem, Can y Jafet. Las 3 personas que estuvieron en el arca con su papá, sus esposas. De ellos fue llenada la tierra nuevamente. Y a partir de aquí tenemos la distribución de todos los pueblos hasta la actualidad. Sin embargo, en un momento dado Noé se embriagó, su hijo Cam le vio desnudo y evidentemente hubo consecuencias por eso, porque la Biblia nos cuenta todo lo que pasó. Noé dice: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Génesis 9:25. Sin embargo, en cuanto a Sem, dice Noé 9:26, dijo más: bendito o reciba la bendición de Jehová Sem, y sea Canaán su siervo. Y Jafet también le bendice Noé y le dice: engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas ¿de quién? De Sem. Y Dios iba escogiendo y iba separando una descendencia por el cual iba a venir el Mesías, el Salvador de la humanidad. No era poca cosa. Desde Adán todos anhelaban el día del Mesías. Entonces a Sem le nace Arfaxad. Después viene Sala, Heber, Peleg, Reu, y de Reu viene Serug,
luego Nacor, viene Taré, y ahí aparece ¿quién? Abraham, que la Biblia le llama el padre de la fe. ¿Y Abraham qué hizo? Estaba esperando la promesa de Dios, ya era viejo y no tenía descendencia. Pero Dios le prometió a él y le dijo, de tu descendencia, de tu hijo que te van a hacer, va a tener una descendencia que no se puede contar, innumerable como el polvo que está en la tierra del mar. Así como las estrellas que no se puedan contar, así va a ser tu descendencia. Y no solamente eso, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por favor, abran Génesis, le voy a rogar si se puede leer con el micrófono mejor todavía. Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18. Génesis 22, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense la promesa que Dios le da a Abraham. Vas a ser de bendición, el padre de la fe. Abraham fue llamado amigo de Dios. De tu descendencia va a venir el Salvador del mundo, el que va a restaurar todas las cosas. Era algo glorioso, era algo único, era algo que Abraham no se merecía. Dios le escogió de entre todos en la tierra, le escogió a él, no por ser el mejor, le escogió una persona particular. Esa bendición de Abraham le alcanza a todos los creyentes y a todos los que descienden de esta línea. Luego viene el hijo de la promesa, porque todavía no nació. Y pasaron 25 años y Abraham ya metió la pata y le nació Ismael. Ismael, el hijo de la sierva egipcia. Si era por el tema de la primogenitura, Ismael tenía que ser el que herede la bendición y por Ismael tenía que venir el Mesías, ¿verdad que sí? Pero Dios dijo que no. Echa fuera a este porque este no va a heredar, sino va a ser un hijo que salga de tus lomos con Sara. Y ahí nace Isaac luego, que significa sonrisa. ¿Qué dice en Génesis 21:12? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Romanos 9:7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, no son los hijos según la carne los que heredan la bendición, sino son los de la fe. Acá hay un común denominador en todas las partes que es la fe. Y acá viene nuestra historia. Porque de acá surge Edom, que es el tema que vamos a estudiar. Génesis 25:21. Entonces se entiende las promesas que estaban sobre Isaac. Se entiende el grado de responsabilidad que tenía Isaac y las bendiciones que tenían. Porque Isaac, así como Abraham, tenía que ser sacerdote en su tribu. Abraham le protegía a su tribu. Ustedes leen la historia de Abraham y se van a dar cuenta que cuando Lot fue secuestrado, ¿qué hizo? Le armó a todos sus siervos. Él fue y le venció a todos ellos con 300 criados que tenía en su casa. Lógicamente Dios le ayudó a hacer esa proeza. Él le guardaba en todo sentido a toda la tribu, era sacerdote del lugar, y él poseía las bendiciones de Dios. Y Dios le guardaba a donde iban. Y Dios le prueba también por el camino. Hasta que nace Isaac, y ahora Isaac ya está grande. Isaac ya se casó. Conocen la historia de Isaac, cómo consiguió esposa, ¿verdad? Isaac, nuevamente, que poseía las bendiciones de Abraham, no tenía hijo. Su esposa era estéril. Siempre en la vida del creyente hay dificultades, de una u otra manera. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Versículo 22 del capítulo 25. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo,
si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová. Pobre Rebeca que no entendía nada de lo que pasaba. Y ustedes tienen que entender que estas personas vivían en sus tiendas, era un día normal. Rebeca sabía la bendición que recaía sobre Isaac, sabían esas cosas. Pero ellos estaban llevando una vida normal. Y Rebeca sufría seguramente porque por culpa suya la voluntad de Dios no se iba a cumplir porque ella era estéril. Era maldita quizás por Dios. No entendía lo que pasaba en su vida. ¿Cuántos años ya pasaron? No puedo concebir. Seguro estaba triste. Isaac ora, Dios le escucha, se queda embarazada y ahora las criaturas ahí. Antes de verle la cara no se quedaban quietas en su panza. Terrible los dolores que habrá tenido Rebeca. Y Dios nos muestra lo que pasaba dentro del vientre de su mamá. Y muestra las características de estas personas desde el vientre. Y hoy los abortistas dicen que no son humanos. Y le respondió Jehová, versículo 23. 2 naciones hay en tu seno. Una es Israel y la otra es Edom, la que vamos a estar estudiando. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios en su omnisciencia ya sabía lo que iba a pasar. Fíjense, yo quiero que vean sus circunstancias. Dios permitió que estas criaturas sean así y que se porten, por así decir, mal ya en el vientre de su madre para dar a conocer su voluntad. Dios permitió esas circunstancias para mostrar cuál iba a ser su voluntad. Vamos a suponer que en el vientre de Rebeca no pasaba nada. Estaban tranquilos los gemelos allí. Y acá nos muestra que 2 naciones iban a salir de ese vientre. Misma familia, misma educación, mismos padres, misma sangre. Y los 2 iban a luchar toda su vida. Nunca hubo paz entre Edom e Israel. Nunca. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Justamente, ¿qué significa eso? Velludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Significa literalmente el que agarra el talón, engañador o suplantador. O sea, de un velludo rubio o de un engañador, de ahí va a venir el Mesías, de uno de estos 2. Y sigue la línea de Isaac, Esaú y Jacob. ¿Quién poseía acá el derecho a primogenitura? Por 1 minuto, por 2 minutos Esaú, porque nació primero, ¿verdad? Y sigue la línea. Era muy importante. ¿Cuál era más importante? ¿Las bendiciones materiales o de que su descendencia iba a venir el Mesías? ¿Cuál era más importante? La descendencia, totalmente. De uno de estos 2 entonces tiene que venir el Cristo. Ahora, la responsabilidad que cae sobre cada quien por nacer en esa familia ya es impresionante. Ahora vamos al contexto global. Fíjense en toda la tierra, la cantidad de personas que vivían ya en esa época. Pero justo a esta familia le toca esto. A esa familia justo le toca ese gran privilegio y responsabilidad. Podría ser a cualquier otra familia de la tierra. Pero Esaú y Jacob nacen de Isaac, resultado de una oración, resultado de una oración de fe, resultado del propósito de Dios. Y Dios permitió que se gesten 2 naciones aquí. Vamos a ver cómo sigue la vida de esta familia. Esta era una familia normal. Isaac no siguió el camino de su papá.
Isaac no tomó a su sierva, a su empleada y le embarazó. Su papá hizo eso, ¿verdad? Porque los hijos suelen cometer los mismos pecados de los padres, ya sea de la mamá o del papá. Pero Isaac en ese sentido se guardó, esperó, aprendió de su papá, de su propio nacimiento aprendió. ¿O ustedes piensan que no le contaron a Isaac? Después de 25 años viniste mi hijo. Ya era vieja cuando te di a luz. Tu papá lo mismo, no había esperanza en nosotros. Anduvimos por todos lados, lloré cuánto tiempo para tenerte, Isaac. Y ese testimonio de su mamá y de su papá, se quedaban en su mente. Isaac esperó y tuvo un hijo legítimamente. Acá no tiene la culpa Isaac, no tiene la culpa Rebeca. Acá Dios ya le dice que desde el vientre van a pelearse. Y eso se habrá quedado guardado en la mente de Rebeca especialmente. Así como María lo guardó. Imagínense a María cuando viene Cristo, viene el ángel y le dice, el Mesías va a nacer de vos. Le vas a llamar Jesús. Él va a salvar al pueblo de sus pecados. El Mesías prometido en Génesis 3:15. Y la Biblia dice, y guardaba María estas cosas en su corazón. Para Rebeca cuando escuchó que hay 2 naciones en su vientre y que iban a pelear y que el mayor iba a servir al menor, habrá atesorado eso en su corazón y todos los días de su vida le habrá observado a sus hijos. La mujer es diferente que el varón y la mujer está mucho más apegada a los hijos. Y sigue la historia. Y acá viene un gran paréntesis y nos muestra la parte humana de estas personas. Dice el versículo 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto. Fíjense, el que le agarró del talón, del calcañar, dice que era varón quieto, que habitaba en tiendas. Si se pueden fijar en esta imagen, ahí está Esaú con una flecha, con un arco, con su papá. Y Jacob, lógicamente, era varón quieto, habitaba en tiendas, estaba con su mamá. Y miren lo que dice después, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y acá viene un terrible drama que suele pasar hasta el día de hoy, cuando hay preferidos en la familia. Siempre van a haber preferidos en la familia. No porque uno sea peor o sea mejor. La tendencia humana es así. Evidentemente podemos ver que Isaac, ¿por qué le quería más a Esaú? Porque era hombre fiero. Se convirtió en un cazador. Y lógicamente Jacob, lo más probable es que aprendió a cocinar con su mamá. Pero lo que sí en este caso particular, Isaac le amó más a Esaú. Seguramente él le llevaba a cazar. ¿Le habrá llevado también a Jacob alguna vez? ¿Verdad que sí le habrá llevado? Le habrá espantado todos los animales que había. Le habrá tirado la flecha a su hermano, a él mismo quizás. A cualquier persona le acertaba, menos al animal. Habrá sido un desastre. Todas esas cosas habrán pasado allí. Le habrá intentado llevar a pescar, no había caso. Jacob era bueno en la cocina. No, yo quiero estar con mamá. Uno era quieto, el otro era valiente, guerrero. Pasando el tiempo, versículo 29, guisó Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, aproximadamente 40 años ya tenían acá, no eran más criaturas. Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, ¿qué dice? Edom, por causa del guiso rojo. O sea, evidentemente se hizo popular eso de lo que hizo Esaú en ese día. De estas cosas se enteraron todos los que estaban allí porque eran muchos. Y desde allí se le llamó a Esaú Edom, que literalmente es rojo o sangriento. Pero la primera traducción es mejor rojo, por el potaje. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura.
Y acá vemos qué es lo que quería Jacob. ¿Qué le interesaba a Jacob? La bendición de Dios. Ah, no, pero él quería la bendición terrenal, más por eso más capaz seguro. No, Jacob quería, Jacob sabía. Esaú sabía lo que significaba esto. Y Jacob en un momento dado le dice, y tiene que estar loco, ¿verdad? Vamos por un plato de poroto, por un plato de lenteja o lo que sea. Vendeme este día tu primogenitura y yo te voy a dar el... Buen chef era, seguro. Claro que era un buen chef. Tanto es así que despertó el instinto de Jacob. Yo investigué si había hambre en aquella época. No dice nada en ningún lado. No era una época de hambre ni nada. Y miren lo que dice Esaú, versículo 32. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Y acá nos muestra, o nos empieza a mostrar, el carácter de cada uno de los dos. Esaú dice, yo total me voy a morir el día de mañana. Yo no voy a ver Canaán, yo no me voy a conquistar, yo no voy a ver nada de esas cosas si ya tengo 40 años. ¿A mí qué me importa si me voy a morir el día de mañana porque no había hambre, como le digo? ¿Para qué me sirve esto? No le importaba la parte espiritual. Tenía por poco. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si por medio mío va a venir el Mesías? Yo quiero satisfacer ahora la necesidad que tengo. El resto que se muera, el resto que espere. Lo que importa es el hoy y ahora. No me importan los planes que Dios tiene. Ahora yo voy a hacer mi camino. Si Dios tiene preparado para mí algo que es para más adelante, ¿a mí qué? Yo nunca viviré para heredar Canaán o ninguna de estas supuestas bendiciones futuras. Y lo que signifiquen para quien las tenga cuando yo esté muerto y haya partido. ¿Qué me importa? Y despreció ¿qué cosa? La bendición de Dios. Tuvo por menos y mostró un menosprecio hacia la parte espiritual. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Vamos a hacer un contrato. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Qué mal negociante para colmo. Este hombre, Esaú, evidentemente era valiente, no tenía miedo en ir a cazar, a pelearse con tigres, leones, etc. Evidentemente no era inteligente. Se manejaba por vista y no por fe. Él solamente miraba acá en lo presente y se preocupaba por una vida terrenal y no le importaban las cosas de Dios. Vamos a estar examinando un poco más para no adelantar. A mí qué me importa, yo estoy sufriendo. Con tal de no sufrir, desecho las cosas de Dios y voy a hacer lo malo. Muchas veces somos así. Que con tal de no pasar mal por guardar la palabra de Dios, preferimos menospreciar las cosas de Dios. Y pecamos, ¿qué importa? Vamos a vivir el hoy y ahora. Entonces, el buen negociante, chef de la familia, Jacob, dio a Esaú pan, le dio pan y lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Menospreció así Esaú la primogenitura. Mucha gente hoy por fornicar, por adulterar, por tener una aventura, por tener algo pasajero, temporal, que le dé placeres, desecha y menosprecia las cosas de Dios, aún conociendo lo que dice la Biblia. En cuanto a la primogenitura, para considerar un poco más, bajo el sistema patriarcal, el hijo mayor se convierte en la cabeza de la familia si el padre muere. La primogenitura se podía también perder por mala conducta, lo que le pasó a Rubén. ¿Qué hizo Rubén? Se acostó con la mujer de su padre y perdió así la primogenitura. El primogénito, fíjense Rubén en ese caso, ¿por qué perdió? Por sexo. Este por comida. Y puede ser por cualquier cosa. El primogénito venía a ser jefe, como dijimos, de la tribu y tenía que cuidarlos. Heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos. Tenía la ordenanza sacerdotal en la familia.
La promesa dada a Abraham, que era lo más importante, de donde venía el Mesías. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, por fe. Esaú, como dijimos, entonces vivía el presente. Las tentaciones son así, hoy tenés que tener. Dios permite el sexo, ¿verdad? Estamos todos grandes. ¿Cuándo? En el matrimonio. Ahí es bendito por Dios, fue hecho por Dios y ahí bendice Dios. Antes de eso, es un menosprecio a la voluntad de Dios. Fuera del matrimonio, un menosprecio a la voluntad de Dios. Las cosas cuando son hechas fuera de su tiempo, es un menosprecio al Dios vivo y verdadero y peor pecado aún si ya lo sabías. A pesar de que sabes, igual lo querés hacer. Esaú vivía el presente. Su manera de pensar era que debía de gozar de la vida mientras era posible. ¿Para qué enfocarme en algo que aún no va a llegar cuando yo muera? Yo quiero vivir hoy. Es como vive la gente carnal y perdida. La gente que no tiene fe, esa es su manera de vivir. Disfrutar de la vida que se vive una sola vez. ¿Saben por qué la gente sufre mucho? Sufre mal y se angustian sobremanera. Porque se enfoca en lo terrenal. Y hace totalmente lo contrario a lo que Dios dice que tiene que hacer. Dejan de lado lo espiritual y se embarcan a una dura lucha por lo terrenal. Van en busca de añadiduras. Sea esposo, sea esposa, sea trabajo, sea lo que sea. Esas cosas son necesarias y Dios nos va a proveer en su tiempo. Pero tenemos que luchar y tenemos que luchar en contra de la corriente de este mundo y hacer lo correcto y esperar el momento de Dios, porque Dios nunca dijo que va a ser fácil, pero sí dijo que nos va a sustentar. No nos va a desamparar, pero queremos lo rápido, queremos hacer a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y ahí donde nos vamos al mazo. Miren lo que dice Hebreos. En el capítulo 11 habla de los héroes de la fe que nosotros conocemos. Y en el capítulo 12, en contraste a todo eso, le ponen a Esaú. Mirad bien, dicen. Atiendan. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Hoy hay muchos amargados en la iglesia, porque no les salen las cosas terrenales que quieren. Y lo más probable es que no les sale porque pecan contra Dios. Dicen, miren bien, cuidado, atiendan, a los hermanos le está hablando. No sea que alguno de ustedes, y ahí cada uno tenemos que atender en nuestra casa, en primer lugar, en nuestro entorno, con nuestros amigos y por supuesto en la iglesia. Cuidado, que no brota alguna raíz de amargura, porque eso le va a estorbar. Porque encima eso le va a contaminar a muchos. Cuando pasamos por una situación adversa en nuestras vidas, no importa que sea, nosotros tenemos que seguir igual firmes, obedeciendo la voluntad de Dios, en todo sentido. Cuando nosotros queremos meter nuestras ideas a la palabra de Dios, descomponemos más el tema. Cuando hay desobediencia de por medio, no procede de fe y van a haber consecuencias. Y una de las consecuencias, ¿sabes cuál es? Esto, amargura. Miren lo que dice después. No sea que haya algún fornicario, y estamos hablando espiritualmente hablando, o profano, como Esaú le llama profano. Una persona detestable hacia Dios. Una persona que desprecia las cosas de Dios, la obra de Dios y los objetivos de Dios. Ese es un profano. Una persona que tiene por menos la palabra de Dios. No sea que haya algún fornicario profano como al grado de Esaú. Y pone el ejemplo para que nosotros podamos aprender. Esaú menospreció lo que Dios le había dado. Cuando nosotros menospreciamos lo que tiene que ver con Dios, actuamos como gente profana, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado ¿por quién? Por Dios.
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lloró por eso. Esaú era el próximo en la línea patriarcal y él menospreció esa bendición. Sí, hermano, cambió por un plato de comida. Esaú es señalado como un ejemplo dramático de alguien que da la espalda a la gracia de Dios. Después que Esaú apostató, se volvió atrás y mostró realmente que no le interesaban las cosas de Dios. Él quiso heredar la bendición igual. Muchas iglesias se manejan así, muchos creyentes que se llaman creyentes se manejan así. No quieren obedecer la palabra de Dios, no le interesan las cosas de Dios y quieren, ¿qué cosa? ¿Qué quieren? Bendición. Nosotros muchas veces nos portamos así, somos desobedientes a la palabra de Dios, menospreciamos la obra y después queremos, Señor, ¿con qué cara? ¿Con qué cara te presentas delante de Dios? Ayúdame en mi problema. Ayúdame con mi hijo, con mi hija, con mi esposa o conmigo mismo. ¿Con qué cara? ¿Había oportunidad para Esaú? Él tuvo remordimiento. Pero él nunca dijo pequé. Menosprecié las cosas de Dios. Él podía haber hecho eso, pero él no lo hizo. A él no le importó definitivamente las cosas de Dios. ¿Le desechó Dios de balde a él? ¿O le desechó porque él fue así? ¿Era culpable Esaú? Era culpable. Él fue desechado. Nosotros tenemos una posición en Cristo y tenemos todas las bendiciones en Cristo. Eso implica nuestro llamado, nuestro ejercicio de fe al obedecer lo que dice la palabra de Dios, a ministrar a los santos, a estimularnos al amor, a las buenas obras, a congregarnos, a testificar, a discipular y muchas otras cosas. Cuando nosotros hacemos caso omiso a eso, estamos haciendo lo mismo que Esaú. Es importante que todo creyente sea diligente en vivir con temor y temblor delante de Dios y no menospreciar lo que Dios nos concedió en Cristo. Ciertamente somos nosotros los que desechamos a Dios y Dios nos desecha. Porque Dios ama a los que le aman y Él le levanta a aquellos que realmente le buscan. Matthew Henry, miren lo que dice Matthew Henry. Es la mayor necedad separarnos de nuestro interés en Dios, Cristo y el cielo por las riquezas, los honores y los placeres de este mundo. Es un negocio tan malo como el que vende su primogenitura por un plato de guiso. Esaú comió y bebió, agradó a su paladar, satisfizo su apetito y luego se levantó descuidadamente y se fue, sin pensar seriamente ni lamentar el mal negocio que había hecho. Así Esaú desperdició o despreció su primogenitura por su negligencia y desprecio posteriores y justificándose en lo que había hecho, puso el asunto en el olvido. La gente es destruida no tanto por hacer lo que es malo, como por hacerlo y no arrepentirse de ello. Todos nos equivocamos, pero no todos se arrepienten. ¿Qué significa arrepentirse? No volver a hacer, dejar atrás eso. Aborrecer lo que Dios aborrece. Nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece y tenemos que amar lo que Dios ama. No podemos pecar, dejar en el olvido y que todo siga igual. No va a pasar tal cosa. Debemos enfrentar nuestra situación. Este es mi problema y lo pongo delante de Dios. Señor, por favor, ayúdame. Tené misericordia, me arrepiento. Yo soy culpable, pero mostrame cómo hacer, dame herramientas. Levántame, Señor, tené misericordia, te pido socorro. El del mundo no tiene estas luchas. El que no es de la fe no le importa. Él simplemente peca y pasa. Sigue su vida. No le importa seguir pecando. El creyente no. El creyente ve su realidad sobre el pecado. ¿Y por qué ve? Porque Dios le muestra por medio de su palabra, porque el Espíritu le quebranta. Bendito sea Dios que nos permite ver nuestros errores. Bendito sea Dios que quita a la luz nuestros pecados. Bendito sea Dios que nos da oportunidad para el arrepentimiento, para confrontar e ir mejorando. Bendito sea Dios que nos disciplina. Es terrible
Cuando hacemos lo malo y no nos arrepentimos, cuando no reconocemos nuestros pecados. La consecuencia es terrible porque Dios mismo se va a encargar de eso. Y sigue el relato. 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, pasó el tiempo, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Todo este tema del favoritismo siguió hasta la vejez de Isaac. No hubo cambio en su vida. Toda la vida Isaac fue el preferido, Esaú fue el preferido de Isaac y Jacob de Rebeca. Y aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa. Una buena relación entre padre e hijo. Pero la parte espiritual, ¿de qué te sirve una buena relación con tu hijo o tu hija? Y su alma está perdida. Toma pues ahora tus armas, aljaba tu arco, sal al campo y tráeme casa. Vamos a comer, Esaú, perdón. Y fue: hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré. ¿Y qué agrega después? Para que yo te bendiga antes que muera. ¿Cómo puede ser? Decimos. Si Dios ya dijo que Esaú no iba a ser, que el mayor le iba a servir al menor. A pesar de que su hijo fue desobediente y menospreció la vida espiritual, él está haciendo prácticamente lo mismo que su hijo. Vamos a comer un guiso. A mí me gusta lo que hacemos juntos. Y yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. ¿No sabía acaso Isaac lo que Dios dijo? Claro que sabía. Pero era su preferido. Porque Esaú hacía lo que quería su papá. Si Dios no interviene acá, un error gigante iba a pasar. Y pasa algo. Y evidentemente la providencia de Dios permite esto. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac. Lógicamente eran cortinas las tiendas, ¿verdad? No eran paredes como las que tenemos ahora. Y Rebeca estaba oyendo, 27:5, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he oído de a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Y Rebeca entró en corto. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Mientras se fue entonces su mamá acá, una buena estratega, atiendan la astucia de esta mujer. No sabemos si es porque le quería más a Jacob que estaba haciendo esto, pero da la impresión que es así. Anda al ganado rápido, tráeme las cabritas, yo le voy a hacer un guisado a tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob, vamos a mentirle a tu papá, vamos a engañarle y vamos a asegurar lo que Dios prometió. Yo les pregunto algo, si Rebeca no hacía eso, Dios igual le iba a bendecir. Sí, ¿verdad? Y van a ver las consecuencias que trae cuando nosotros nos apuramos. Dios ya había dicho su voluntad muchos años antes. 2 naciones hay en tus senos, el mayor servirá al menor. Sin embargo, Isaac quería bendecir a su preferido, incluso por encima de los pecados de su hijo. Fíjense si la obra descansa en los seres humanos y Dios no interviene. Qué terrible sería. Rebeca aconseja el engaño a fin de que su preferido sea el bendito. Aunque podría ser que Rebeca se haya acordado de lo dicho de Dios y quería asegurar para hacer bien las cosas. Humanamente hablando, Esaú tenía más cualidades de líder, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Un chef se iba a encargar de toda una nación? ¿Una persona quieta que le gusta estar en tiendas? ¿A quién le pondrían ustedes humanamente hablando? Al que sea guerrero, al que pueda defender la casa, la tribu, la nación. Pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Nosotros nos manejamos por vista, Dios maneja otras cosas.
Hay veces que nosotros pensamos que para nuestra vida sería buena si tenemos estas cosas. Y Dios dice que no, ninguna de esas cosas son buenas para vos. No te conviene y Dios no te va a dar nunca. Así que llorá bien ya si vas a llorar. La diferencia entre Esaú y Jacob, ¿cuál era? Sencillamente la fe. No importa cuántas cualidades tengas. Si no tenés fe, Dios te desecha. No se trata de nuestras capacidades. Se trata del propósito de Dios. Por tanto, yo me puedo poner feliz. Señor, a pesar de lo inmundo que soy, a pesar de lo imperfecto que soy, a pesar de todo lo que soy y me aborrezco, eso no importa. Depende de tu propósito. Y tenemos que empezar a vivir por fe. Porque sin fe te vas a hundir. Sin fe te vas a morir en todo sentido. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo, lampiño. Yo no tengo vello, ¿qué voy a hacer? Quizá me palpará mi padre, me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Fíjate que acá tampoco a Jacob le importaba el método. A él no le importaba mentir. Lo que tenía miedo que su papá le descubra. Tampoco era digno de esta persona, ¿verdad? A él le estaba importando que su papá le descubra nomás. ¿Por qué no dijo, no, esto no es correcto delante de Dios? Si era en fe. Si Dios eligió a mi hermano, Dios le va a bendecir a mi hermano. Y si Dios me escogió a mí, me va a bendecir a mí. Me siento y espero. ¿Se entiende? Por acá él se pone de acuerdo con la mamá. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Ella estaba segura del propósito de Dios, pero utilizó medios malos. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos, la parte de su cuello donde no tenía vello, con pieles de los cabritos. Fíjense, hasta el cuello tenía pelo Jacob. Y le entregó guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Porque ¿cómo iba a cambiar la voz? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Mentiroso. He hecho como me dijiste, mentiroso. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Mentiroso. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Ya dudaba mal Isaac. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y le dijo: ¿quién es el que bendice realmente? ¿Isaac o Dios? Dios. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió: yo soy. ¿Cuántas veces ella mintió? Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Este sí o sí quería comer nomás, ¿verdad? Igual que Esaú. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo a Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y acá empieza la bendición. 28. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. O sea, terrenalmente hablando, que te bendiga de lo mejor. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de la casa. ¿Qué pasaba si se encontraban? Dios guardó esta circunstancia también.
Seguramente Dios hizo que lo que él iba a cazar sea difícil, ¿verdad? No le permitió encontrar, porque si se encontraban, terrible iba a ser. E hizo también él un guisado. Lo trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. ¿A él le importaba la bendición de Dios, sí o no? No, no le importaba. Él quería las bendiciones terrenales, tener doble porción de las heredades, ser el jefe de la casa cuando su papá muera. Y por ningún motivo él va a querer que Jacob, el que está quieto y el chef, le domine a él. Una vergüenza va a ser. ¿Cómo este va a estar encima mío? Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo Esaú. Ahora se acuerda, tu primogénito. Entonces se estremeció. Dice la palabra esta original. Tembló, dice Isaac. Se asustó de esto, por las consecuencias que podía tener. Se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí antes que tú vinieras? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Este le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Mentira, no era la bendición de Esaú. Isaac, estás equivocado. La bendición era de Jacob, dicha por Dios y vendida por este mentiroso Esaú también. Porque Esaú le vendió, ¿sí o no? Claro que le vendió. Pero así actúa la carne. Le acusa al otro de su pecado. Isaac estaba totalmente equivocado y Dios no permitió que en su carnalidad cometa un error conforme a la obra, para que afecte el propósito de Dios en la historia, no solamente allí. Vino tu hermano con engaño, cierto, y tomó tu bendición, mentira, era la bendición que Dios le había dado a Jacob. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó, miren cómo miente, de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y añadió: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió a Esaú diciéndole: yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues haré por ti ahora, hijo mío? Dijo entonces Esaú a su padre: ¿no tiene más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Tuvo que haber llorado años atrás, cuando menospreció la primogenitura de Dios, porque suya era. Hay algunos que venden su virginidad por un plato de poroto, su castidad por un plato de poroto, su santidad por un plato de poroto. Viven en la carne por un plato de poroto, por no esperar el tiempo de Dios. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: será tu morada lejos de tierra fértil y del rocío del que cae de los cielos. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando te fortalezcas sacudirás su yugo de tu cerviz. 27:41. Aborreció, le odió. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. La misma actitud que ¿quién? Que Caín. Caín mató a su hermano por la misma razón. Acá, si Esaú era coherente, iba a decir: sí, yo me equivoqué. Fui un tonto que vendí mi primogenitura porque menosprecié las cosas de Dios. Y aún acá él tenía tiempo de clamar: Dios, perdóname, le corresponde a mi hermano la bendición. Yo menosprecié eso, pero igual, Señor, hazme como al más pequeño de tus siervos. ¿Le podía haber dicho eso? ¿Tenía tiempo para arrepentirse? Sí tenía. Incluso hoy nosotros, si alguno de nosotros vendimos nuestra primogenitura por un plato de poroto, hay tiempo para el arrepentimiento. Dios
es misericordioso y da tiempo. Dios da oportunidades. Y algo muy parecido a lo de Caín. Fue Esaú quien vendió, ¿verdad? Menospreció. En vez de arrepentirse, buscó culpables. Cuando nosotros buscamos culpables de nuestra amargura, tenemos que saber que estamos equivocados. El culpable está dentro tuyo. Mírate al espejo y agarrarle a patada a tu viejo hombre y mortificarle por medio del Espíritu. Vos sos culpable de lo que te pasa en tu vida. Ningún otro. Podemos ver en esa una persona carnal que piensa en lo terrenal, sin enfoque a lo espiritual, solo busca su satisfacción personal y su queja es en base a eso. Él se va a vengar y jura matarle a su hermano. Que no caigamos en algo semejante. Sin reparos quería asesinar a su único hermano. Otra de las cosas detestables es la idea, como dijimos, que ese debilucho cocinero le gobierna. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, 27:42. Su hijo mayor, miren cómo recalca la Biblia una y otra vez quién era el mayor y quién era el menor. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor. Tu hermano se consuela pensando en matarte. Ahora pues, hijo mío, otra vez. Ahora, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas cananeas. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te multiplica hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, ahí a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y ya saben todo lo que sufrió Jacob. Cómo fue engañado él. Cómo tuvo que aprender la lección que no hay que hacer lo que hizo. 14 años aprendiendo la lección. 28:8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Imagínate vos el predilecto. Y escucha que dicen que las cananeas son malas, su esposa. Pero tenía 2 mujeres. ¿Cómo se sintió él? El hijo mimado. Esta es la historia, acá puse. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Besamat, hijo de Elón Eteo. Y fueron amargura para Isaac y para Rebeca. Y tomó para sí a mujer a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Empezó a añadir mal a sus males. Y Esaú habitó en el monte de Seir, que está acá en la parte de abajo. Esta parte de Egipto, entre el Mar Muerto y el Mar Rojo. La arqueología moderna ha demostrado que la tierra estuvo ocupada antes de la época de Esaú. Los descendientes de Esaú emigraron hacia dicha tierra. Con el tiempo se convirtieron en el grupo dominante de esa parte e incorporaron a los horios. Y a los horios en el monte de Seir, que dice la palabra de Dios en Génesis 14:6. Y a otros grupos. Y luego en el Génesis 36:31 habla de Edom, de su descendencia, los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Fíjense que a pesar de lo que fue Esaú, por amor a Isaac su padre, Dios le dio un reino igual. Dios le dio oportunidad a los descendientes, porque ellos descendían de Abraham, de Isaac. Dios por amor a su padre, y llegaron a ser un reino, y reinaron en la tierra de Edom, antes que los hijos de Israel reinen sobre ellos. Y por supuesto allá se cumple después, más adelante, el mayor servirá al menor. ¿Qué más pasó? ¿Podemos seguir? Pasó el tiempo, lo que es la vida, ¿verdad? Los hijos de Israel estuvieron cautivos, ¿cuánto tiempo en Israel? 430 años. ¿Y los de Edom?
feliz de la vida, disfrutando de sus posesiones materiales, fructificando con un reino. Y Jacob, el que iba a señorear sobre ellos, esclavos, siendo maltratados en el mundo. La diferencia que hay entre los de la fe y los de la carne. Salen ellos de Egipto. Números 20:14. Envió Moisés embajadores ¿a dónde? Al rey de Edom, desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto a largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y aquí que estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado, le dice. Hasta los descendientes tenían la misma actitud que su papá. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, dale el precio por ellas. Déjanos pasar a pie nomás, solamente eso te pido. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Otro pueblo que hizo lo mismo, ¿quién fue? Amalec. Y Dios ordenó la destrucción total de Amalec. Vamos a ver qué pasa con ellos. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Deuteronomio 2:4. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera un puñado de tierra vas a tomar de Esaú, porque yo le di para él. Y por amor a Esaú fue: compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Lógicamente ya vimos el resultado, que Edom no quiso. Pero fíjense cómo Dios actúa, cómo Dios es misericordioso. Luego, en época de Saúl, en 1 Samuel 4:47, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra contra todos sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Moab, descendientes de Lot. ¿Cómo empezó Moab? ¿Fruto de qué fue? De incesto. Las hijas de Lot le emborracharon y se embarazaron de él. De ahí salió Moab. Enemigos de la fe. Moab contra los hijos de Amón, contra Edom, enemigo de Israel. Saúl les venció, pero sin embargo Balaam da una profecía y se cumple con el rey David. 24:18. Será tomada Edom, será también tomada Seir, que es el monte donde vivían, por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Su cumplimiento, como dijimos, fue con David. 2 Samuel 8:13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición a Edom. Por todo Edom se puso guarnición. Y los edomitas fueron ¿qué? Siervos de David. Así que vamos a estar viendo y agregando ciertas cosas. Vamos a seguir a través de la historia de Dios mediante. Y el domingo que viene vamos a estar analizando la profecía de Abdías. Y vamos a estar viendo por qué Dios, porque Dios fue tan duro con este pueblo. Ya estuvimos viendo todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Vimos las raíces. Cuando algo por lo general empieza mal, termina mal. Salvo que haya arrepentimiento. Hay veces que estamos confundidos y sabemos quiénes somos. No sabemos para qué vivimos, para qué existimos. Estamos tan abrumados y confundidos.
Tengan cuidado si están en esa situación. Hay una salida, esa salida es Dios. Empiecen a conocer la Biblia, empiecen a obedecer lo que dice la Escritura y confíen en Dios. Dios es la solución a todas nuestras cosas. Cuidado con la raíz de amargura, cuidado con eso. La raíz de amargura nunca va a venir por obedecer lo bueno. La raíz de amargura viene porque andamos mal. Renunciemos a esas cosas y pidamos auxilio del Dios del cielo. Va a costar muchísimo. Vamos a llorar por el camino. Va a ser sacrificadísimo, pero vale la pena. ¿De qué te sirve gozar de un plato de poroto hoy? Es mejor esperar en Dios. Es mejor padecer con los hijos de la fe que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Arrepintámonos y volvamos a la senda antigua. Caminemos por el camino estrecho. Tomemos mano de la vida, echemos mano a la vida eterna. Pidámosle socorro a Dios, Él está para eso. Nunca dijo que tenemos que hacer nuestras fuerzas. Él está con nosotros, por eso podemos hacer. El poder no está dentro nuestro, está afuera. Dentro nuestro está el mal. En nosotros está solamente el descarriarnos. En Dios está nuestra esperanza. En Dios está nuestra fortaleza. Él es nuestro auxilio y pronto socorro en las tribulaciones. No confiemos en la carne. Empecemos a andar en el Espíritu obedeciendo la palabra del Señor. Y el primer paso es el arrepentimiento. Señor, perdóname mis pecados. Creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo en la obra de la cruz. El primer paso del Señor Jesucristo. El primer paso a la bendición. Y aguardemos las promesas del Señor. Él va a cumplir. Ánimo. Vamos a suponer que sufras toda tu vida. Vamos a suponer que tu situación no cambia. No te vaya a preocupar, son pocos años. ¿Cuántos años máximo vas a vivir? Son pocos años. Hay una eternidad por delante. No menosprecies la bendición de Dios.